Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de profecía conforme a lo que está registrado en las Escrituras. Todo lo que está pasando en el planeta Tierra tiene que ver hoy con la profecía. Estamos en el siglo XXI, un siglo de muchos acontecimientos proféticos. Todo lo que Jesucristo profetizó está registrado en el Evangelio de Mateo capítulo 24, el Evangelio de Lucas capítulo 21 y el Evangelio de Marcos capítulo 13 hablan de los acontecimientos actuales. Una de las voces que Dios está hoy enviando al mundo es a través de la naturaleza, el viento, el fuego, el aire y la tierra. La voz más fuerte es la de la tierra cuando la tierra se sacude. Por eso fuimos sacudidos con una noticia del terremoto de Turquía. Inmediatamente el Espíritu Santo nos ubica en dónde está Turquía. Turquía es la antigua Anatolia. Anatolia significa oriente y la Biblia habla mucho del oriente, porque allí comenzó toda la historia de la humanidad. Hoy hablaremos de ello. Nuestro tema es Anatolia, tierra profética. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, bueno, estamos viendo que Dios está haciendo grandes cosas. Cuando hay un terremoto, anuncia que viene un cambio a la nación, un cambio en lo político. Es el significado profético. Sí. El terremoto está anunciando que algo diferente va a suceder, va a venir al futuro. Sí, así es. Así como cuando Jesús, bueno, él hubieron dos terremotos cuando Jesús murió y cuando resucitó. Dos. Entonces, ha habido un cambio a partir de ese momento, una nueva era, porque el pecado quedó atrás y ahora entramos a la gracia. Por eso dice Efesios, por gracia somos salvos. Esto no es de vosotros, pues es un don que viene de parte de Dios. Y a partir de allí es que tenemos la salvación y la vida eterna. Así es. No hay nada en esta tierra que esté sucediendo por accidente o casualidad. Todo fue establecido conforme a la profecía. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 26 y 27, allí la Biblia nos habla que de la sangre de Adán, Dios creó al primer ser humano en el planeta Tierra, Adán, y de Adán creó Dios a la mujer, a Eva, y los unió en matrimonio para que tengan hijos, porque este planeta fue creado para ser habitado, y Dios estableció los continentes que hoy conocemos, estableció las naciones y ciudades. Aquí la Biblia nos habla que todo esto fue establecido por Dios con el propósito que la población de cada ciudad, de cada nación, busque a Dios, el Dios único y verdadero, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que se revela a través de su palabra, las Escrituras. El Dios que envió un día a Jesucristo, su propio Hijo, para morir por toda la humanidad, porque la humanidad estaba bajo maldición del pecado que cometió Adán y Eva. Jesucristo no es religión, Jesucristo es el rescate, la salvación de toda la humanidad para que no vayan a la condenación eterna. La condenación eterna es hacia abajo, abajo está el infierno. Hay un lugar que la Biblia le llama el lago de fuego. No, la humanidad fue creada para habitar con Dios y el camino hacia el cielo donde está Dios es Jesucristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Cristo vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Por lo tanto, en una ciudad, en una nación donde no creen en Jesucristo, donde no están creyendo
en las profecías escritas en la Biblia, estarán en tinieblas y estarán cometiendo pecado, y por el pecado vienen los sacudimientos de los elementos de la naturaleza. De allí estamos viendo los desastres naturales, cuando hay huracanes, cuando hay tormentas torrenciales, cuando hay torbellinos, cuando hay maremotos ocasionados por los terremotos. El temor de este terremoto en Turquía era que se formara un gran tsunami en el Mediterráneo, pero no sucedió. Así que estamos viendo cómo Dios está hoy hablándole a toda la humanidad por medio de los elementos de la naturaleza. Dios es Dios, y Dios ha determinado la salvación solamente por medio de su Hijo Jesucristo. Para eso está la iglesia cristiana, para que todos prediquemos de Jesucristo, hablemos de Jesucristo en la familia, en el hogar, en el centro de trabajo, en la escuela, en la calle, en el parque, en cualquier lugar. Cristo es la única persona que puede salvar al esposo, a la esposa, al hijo, que puede salvar un gobierno, que puede salvar una nación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Esto no es nada de religión. Significa una salvación para la vida eterna. Por eso estamos hoy viendo el cumplimiento de muchas profecías establecidas por Dios. En el libro de Isaías, Dios habló que vendrían tiempos donde tendríamos que conocer de todo lo que Dios estaría haciendo en la tierra, y por eso Dios ha levantado testigos. Todo cristiano es un testigo que conoce la Escritura, conoce la profecía, conoce a Jesucristo para hablarle a la gente. En Isaías capítulo 44 podemos leer, porque la Biblia es un libro que nos va orientando en todo lo que sucede aquí en la tierra. En el capítulo 44, versículo 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Todo lo que está sucediendo al tiempo presente, ya Dios lo había anunciado en la profecía desde tiempo atrás. Lo que hoy el espíritu de profecía está hablando, está anunciando lo que viene hacia el mañana. Nada sucede por accidente, todo está programado. Dios, el creador de este planeta Tierra, es Dios de orden, y Dios estableció un orden para cada generación. Hay un plan que se desarrolla de generación tras generación, y desde el comienzo Dios estableció los continentes, Dios estableció las naciones, la tierra es de Dios, y Dios estableció los límites territoriales para que habiten personas en ese lugar. Es lo que dice Hechos 17, donde habla que toda persona debe buscar a Dios en cualquier territorio, en cualquier ciudad, en cualquier nación. De allí la predicación del Evangelio. Pero Dios desde el principio estableció el continente, y es importante analizar cómo está hoy establecida la nación de Turquía, porque hablar de Turquía es hablar de profecía, y hoy hablaremos sobre ello. Turquía no se llamaba así. Turquía es un nombre reciente.
moderno, podríamos decir. Antes de esta nación hubieron imperios que se establecieron en ese territorio. Ese territorio se le conoció como Asia Menor. Es el continente asiático donde termina en su parte occidental para comenzar ya Europa. Así que es una península del continente asiático, una gran península, pero Dios la puso con características muy especiales. Hay 3 placas tectónicas que están orientadas hacia ese territorio que en la antigüedad se le llamó Anatolia. Anatolia es un nombre griego y significa oriente. El Medio Oriente, Asia Menor, lo que es Anatolia, hoy Turquía, está en un lugar volcánico o en un lugar donde hay muchos terremotos. Todo este siglo XX ha sido un registro de varios terremotos que han sucedido en Turquía, porque es zona de temblores, es zona de terremotos. En la parte derecha tenemos la placa arábiga, es una placa que va empujando hacia Anatolia. En la parte del norte tenemos la placa euroasiática que empuja hacia el sur. Y en el sur tenemos la placa africana que empuja hacia el norte, donde está Anatolia. Y Anatolia es una placa también tectónica, es un lugar de sacudimiento. Todo esto Dios lo puso allí para que el mundo conociera de la profecía, porque hablar de profecía es hablar de acontecimientos que tienen que ver con el mundo natural. Dios acaba de hablar con un terremoto de 7.8 entre los límites de Turquía y de Siria. No es un accidente, nada de esto, porque la Biblia nos habla de muchos terremotos que se intensificarán hasta los tiempos de la gran tribulación, cuando venga el juicio sobre todas las naciones de la tierra. Por eso tenemos que ubicarnos en la profecía y vamos a comenzar hablando de Anatolia. Anatolia es el lugar donde hoy está Turquía. Anatolia significa oriente. La Biblia registra que la historia humana comenzó en el oriente del planeta Tierra. De otra manera, la vida humana comenzó en el continente asiático. En el primer cuadro encontramos el continente asiático. En cuanto a lo moderno, hoy tenemos la Federación Rusia. De Rusia tenemos allí a Mongolia, China, a Kazajistán, Irán. Allá a un lado está también Ucrania, está Arabia, etc. Son todos los países asiáticos. En el cuadro central encontramos el huerto de el Edén. Dios creó el huerto del Edén y lo puso en una zona estratégica, en la zona de la Mesopotamia, conocida como la media luna de la Mesopotamia, que comenzaba donde están las tierras del Tigris y Éufrates en Mesopotamia y cubría todo hasta Israel, hasta Jerusalén. Habían 4 ríos que regaban la tierra. ¿Puedes agregar algo sobre esos ríos? Sí, bueno, hoy son conocidos todavía, ¿no? Los ríos Tigris y Éufrates, que son 2 de los más grandes y donde se desarrollaron todas las culturas antiguas. Y prácticamente está desde Irak, la nación actual de Irak, Kuwait, Siria, Turquía, Siria, llega hasta Turquía llega prácticamente. Turquía, que es Anatolia. Sí, y bueno, Irán también lo pasa, creo, una parte. Y de allí, bueno, tenemos Arabia Saudita, donde pasaba el Pisón, es lo que se cree.
Y el Gihón, ese se cree que cruza prácticamente desde Turquía o Líbano hasta, pasaba por Israel, Jerusalén, hasta Egipto y todavía más abajo se cree que es el río Nilo y llegaba hasta Etiopía, más o menos donde está el cuerno del África. Entonces todo eso es lo que se cree que era el jardín del Edén, que cubría prácticamente todo lo que era desde África, ¿no? Desde Egipto y Etiopía hasta Irak y Kuwait. Era una gran extensión territorial que abarcaban muchas ciudades y naciones al tiempo de hoy. Por eso en el mapa tenemos que la primera civilización conocida en la historia humana, eso está registrado ya en la historia. Una de las civilizaciones más antiguas es la civilización de Sumeria. Sumeria está entre el Tigris y el Éufrates. Está allí ubicada, precisamente en la región de la Mesopotamia. Y la historia universal registra esta civilización. Así que no hay que ir a la historia universal, simplemente hay que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, porque Dios estableció todo lo que tenía que suceder con las naciones y continentes desde la antigüedad. Desde la antigüedad Dios estableció todo ello para los tiempos futuros. Hoy estamos en el siglo XXI, un tiempo de tanto avance de la tecnología que Dios ha permitido al ser humano, de la sabiduría que Dios ha permitido al ser humano. Así que estamos analizando el centro mismo de lo que ha sido la humanidad. Dios estableció todo allí, desde la Mesopotamia. Y tenemos la palabra Anatolia, que significa Oriente y es conocida como Asia Menor y hoy corresponde a la actual Turquía. Allí tenemos un mapa donde está ubicada Asia Menor, que es Anatolia, hoy Turquía. A un lado está Asiria, sí. En otro lado está Media, el imperio medo-persa. Sí, así es. Abajo está Arabia, a otro lado está Egipto y en medio está la tierra prometida que Dios estableció para sus propósitos, donde allí haría nacer a sus siervos los profetas para anunciar la venida del Mesías prometido, el Señor Jesucristo. Dios estableció todo un escenario alrededor en la profecía para preparar la primera venida de Cristo Jesús a la tierra prometida Israel. Sí, ahí sí, no sé si me puedan acercar un poquito más donde dice Tarso, Harán y Antioquía de Siria, si me lo pueden acercar. Pero bueno, esa es la parte donde estuvo el terremoto, ¿no? El epicentro estuvo entre dos, vamos a decir, dos ciudades bíblicas muy antiguas, ¿no? Como Harán, sí, ahí tenemos Harán, el lado derecho, ¿no? Sí. Y tenemos Antioquía de Siria, lado izquierdo. Y justo en medio de esas dos ciudades es donde fue el epicentro. Entre Antioquía y Harán. Sí, y Harán, bueno, era donde salió Abraham. Abraham vino de Ur de los Caldeos, fue a Harán, y de Harán... Allá está en la parte sur, Ur. Sí. Ur de los Caldeos. Ur está más allá, ciertamente. Cerca del Golfo Pérsico. Sí, ahí donde está Caldea, ¿no? Entonces de allá Abraham viajó a Harán, y de Harán, después cuando ya tenía 75 años de edad, es cuando va a la tierra prometida, y a Israel. Y bueno, también en Harán es donde Jacob trabajó también 20 años para Labán, y donde, bueno, conoció a sus esposas, ¿no? A Lea, a Raquel, y bueno, eso tiene que ver con Harán. Ahora, hablar de Antioquía de Siria, que ya está prácticamente ya a orillas del mar Mediterráneo, que antes era Antioquía de Siria, porque esa parte pertenecía a Siria, pero bueno, hoy en día pertenece a Turquía, esa parte, y es allí lo que dice acerca del apóstol Pablo con Bernabé,
Ellos estuvieron 2 años y fundaron una iglesia prácticamente ahí, en Antioquía de Siria, que bueno, fue una iglesia de maestros, de profetas, grandes hombres salieron de esa iglesia. Y además de eso es donde también se les conoce a la iglesia, ¿no? Usan el término cristianos por primera vez. Ese fue el lugar donde se les llamó cristianos. Y bueno, si vemos un poquito más a la izquierda, ahí estaba también Tarso, que es de ahí donde era originario Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, que bueno, también era una ciudad griega que pertenecía al Imperio Romano en ese tiempo. Y aquí vemos que bueno, ciertamente Tarso está muy cerca de Antioquía de Siria, nada más recorrer la bahía y llegaba, ¿no? Y eso prácticamente es lo que recorrió el apóstol Pablo para ir de Tarso a Antioquía de Siria, que lo fue a buscar Bernabé. Y bueno, levantaron una de las mejores iglesias aquí en la tierra. Y bueno, ahí vemos lo profético, ¿no? Porque estamos hablando de Harán, es el Antiguo Testamento, y Antioquía de Siria con el Nuevo Testamento. Y bueno, si vemos, bueno, más a la izquierda, ahí estaba Antioquía de Pisidia, por ejemplo. Esa es otra Antioquía, donde también el apóstol Pablo estuvo allí predicando. Y más a la izquierda todavía está Éfeso también, una de las ciudades principales. La ciudad de Éfeso, sí, una de las principales ciudades romanas en los tiempos del Señor Jesucristo. Así que aquí tenemos el desarrollo de la historia bíblica, profética, en el centro mismo de la tierra. Dios estableció todo ello en el continente asiático. Y aquí tenemos a la Anatolia, que significa Oriente o Asia Menor. Hoy es la nación de Turquía. Toda esa región es Turquía. Así que necesitamos por eso ir a la Biblia y conocer lo que está registrado en las Escrituras. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo en el Antiguo Testamento están registradas todas estas ubicaciones geográficas que son proféticas. Por ejemplo, Dios plantó un huerto, dice la Escritura, así dice la Escritura, Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Así dice la Escritura, Edén estaba en el oriente. La palabra oriente representa el continente asiático. Podemos leer Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 8. Allí la Biblia habla de la creación del huerto del Edén y puso Dios al hombre, dice el versículo 15. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y dijiste el versículo 15, ¿no? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Allí está la obra de Dios con el primer hombre en el planeta Tierra, Adán. Adán fue creado para trabajar la tierra, guardar la tierra, proteger la tierra, porque cuando Dios creó a Adán, ya Satanás estaba merodeando el planeta Tierra. Dios creó a Adán como un ser aquí en el planeta para confrontar los poderes del diablo. Conocemos la historia, Adán sucumbió, cayó bajo el tentador, vino entonces el pecado, entró el pecado y por el pecado la muerte al planeta Tierra. Por eso ninguna religión puede resolver el problema de la muerte eterna o de la muerte espiritual. El diablo es muerte. El diablo quiere que la humanidad después de Adán caminen hacia la muerte eterna. Pero para esto vino Jesucristo, a rescatarnos de la muerte. Toda persona que crea en Jesucristo estará pasando de muerte a vida, entrará a la comunión con Dios.
Sigamos en la historia bíblica. Dice la Biblia el caso de Caín. Caín fue el hijo de Adán y Eva, el primogénito, y la Biblia dice que un día Caín mató a su propio hermano Abel. Así que tenemos la tragedia en la familia desde los comienzos de Adán y Eva por su pecado. El pecado de Adán y Eva, el diablo se cobró con su primogénito y Caín mató a su hermano. Dios lo desterró, Dios lo sacó inmediatamente de ese lugar que era el huerto del Edén o alrededor del huerto del Edén, porque ya Caín y Abel habían sido sacados del huerto del Edén, pero Dios dijo, vas a irte más allá de donde está el Edén. Vamos a leer Génesis 4:16 para que veamos lo que Dios le dijo a Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Al oriente de Edén, o sea que es lo que hoy conocemos como el extremo oriente o el lejano oriente. Es lo que conocemos como los países que están al oriente de el Asia Menor, conocidos como los países que colindan con el Pacífico, todos los países que están allí, empezando con China. Allí tenemos a las dos Coreas, allí tenemos a Japón, tenemos a Taiwán, tenemos a las Filipinas, tenemos a las islas de Indonesia, tenemos a todos estos países que hoy son conocidos porque de una u otra manera hay una relación importante en el comercio que hoy se tiene entre Oriente y Occidente. Pero desde el principio Dios sacó a Caín y lo mandó hacia el extremo oriente. También en Oriente fue donde Abraham, es lo que acabas de decir hace un momento, Abraham salió rumbo a Canaán y tenemos un mapa donde se ilustra cómo Abraham recorrió primeramente de Ur de los Caldeos hacia Harán, de Harán hacia Canaán, pero llegó a Egipto y después regresó hacia Canaán. ¿Puedes hablar sobre ello? Sí, allí vemos Ur de los Caldeos, ya estaba casi cercano a lo que es el Golfo Pérsico y donde estaba también la frontera entre Irak y Kuwait. Y bueno, es allí donde estaba Ur de los Caldeos y allí vemos el tramo, ¿no? Pasó, bueno, por allá, también por allá arriba también está Nínive, Babilonia, ¿no? Que son de las ciudades principales de Mesopotamia. Y entonces, bueno, se cree que Abraham, bueno, pasó por allá, ¿no? Babilonia, Nínive, Harán, llegó a Harán y bueno, de Harán allí estuvo hasta que murió Taré, el padre de Abraham. Y es entonces cuando Abraham va a Canaán, justo donde está Betel y en Siquem, bueno, por allá más o menos cuando llegó Abraham, llegó a Betel y después se establecería en Mamre, en Hebrón, es donde Abraham fue sepultado junto con los otros patriarcas. Pero bueno, allí se estableció. Siquem, prácticamente allí vivió más Jacob, en Siquem. Y luego, bueno, hablando de Jacob, bueno, él estuvo en Siquem, después fue a Egipto, pero él estuvo en Harán también un tiempo. En Harán, antes de ir a Egipto con José, él fue a Harán. 20 años estuvo allí trabajando para Labán, y es donde Dios le dio la gran transferencia de riquezas a las naciones. Y bien, bueno, esos son las ciudades, ¿no? Los países que tienen allí representados. Sí, el registro bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 4, dice la Escritura, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán está ubicado en la Anatolia antigua, hoy Turquía. Sí, frontera prácticamente entre Turquía y Siria. O sea que
hablando en términos modernos, Abraham habría salido entre la frontera de Turquía y Siria rumbo hacia lo que hoy es Israel. Sí, que ahí fue justamente el epicentro también del sismo, ¿no? del domingo pasado. Allí fue. Por eso Dios está hablando, Dios habla, es lo que dice el Salmo 19, un día emite palabra a otro día. Dios habla de día en día a través del aire, a través del fuego, a través del agua, a través de la tierra. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Así que debemos conocer todo lo que está registrado en la Biblia. Dice el versículo 5 de Génesis 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea que todo lo que fue predeterminado por Dios se cumplió. Dios establece la ruta a seguir. A través de la profecía se establece la ruta, y cuando llega el cumplimiento profético, en este caso Abraham, en el tiempo de Abraham siguió esa ruta establecida por Dios. Así que todo está conforme al diseño divino, al plan de Dios. Tenemos también cómo Abraham al final de sus días, dice la Biblia, envió a sus hijos que tuvo con las concubinas. O sea que Abraham no solamente tuvo a Isaac como hijo, el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo de la promesa, de donde vino la línea mesiánica, de donde vino Jesucristo. Pero también Abraham tuvo otros hijos que no fueron de la línea mesiánica, que no eran hijos de la promesa, pero eran hijos de su carne. Entonces a todos ellos, dice la Biblia, les dio regalos, dones, riquezas también, porque Abraham era un hombre riquísimo. Toda la herencia estaba prácticamente para Isaac, pero también les dio ciertas riquezas a sus otros hijos y los envió, dice la Biblia, al extremo oriente, de otra manera, a la tierra oriental. Por eso tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con el continente asiático tiene un registro en la palabra profética de Dios. Allí está Rusia, allí está China, allí está India, allí está Irán, allí están todos estos países que forman parte del continente asiático. Y también conocemos otra parte de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. La Biblia dice también, todo eso tiene que ver con Anatolia o el Asia Menor. La Biblia dice que cuando ya estaba terminando la lluvia en el diluvio, Dios había ya determinado que viniese a reposar esa arca de Noé, que durante mucho tiempo estuvo navegando debido al diluvio. ¿Y dónde fue el lugar territorial donde se posó la nave o el barco de Noé? Precisamente fue en la Anatolia o el Oriente o Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Cuando vemos las imágenes hoy de Turquía, estamos viendo todas las imágenes de los montes Ararat. Sí, ya es Turquía, ya frontera con, creo que es Azerbaiyán, el país que está al este de Turquía. Y es allí donde está este monte, el monte Ararat. Ararat. Vamos a leer Génesis 8 del 2 al 4. Todo ello está registrado en las Escrituras. Hoy, por el Espíritu Santo, podemos ir revisando los códigos secretos establecidos en la palabra de Dios y podemos ir entendiendo claramente todo lo que Dios estableció desde el principio. Y hoy estamos viendo los acontecimientos para afirmarnos en fe, para confiar en Dios,
porque Dios nos ama. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda en la condenación eterna, sino que todo ser humano reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador y entre a la vida eterna. Cristo está pronto a regresar. Ya Cristo vendrá de nuevo. El tiempo de la predicación de la iglesia cristiana se está acabando. El tiempo de la predicación del Evangelio, donde recibimos a Cristo por fe, se está acabando. Por eso Dios está hablando fuertemente, como en este caso, a través de terremotos, a través de maremotos, a través de lluvias torrenciales, a través de esos climas extremos que las noticias están dando cuenta. Pero es Dios quien está diciendo: volteen a ver al cielo, arrepiéntanse de todo pecado y clamen a la salvación solamente en Cristo Jesús y conviértanse a Dios. Este es el Evangelio que se está predicando. Por eso la Biblia está registrando todos estos hechos que ya hoy es historia, pero el Espíritu Santo nos está refrescando la memoria. Génesis 8 del 2 al 4. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Allí está, sobre los montes de Ararat. Son varios montes, son montes con nieve, hay mucho frío en ese lugar, y allí Dios posó el arca de Noé para comenzar un nuevo tiempo. Después de todo juicio viene un cambio, viene un nuevo tiempo para la humanidad. Así que la Biblia nos va guiando paso a pasito de los acontecimientos que hoy son históricos, pero que debemos analizar a la luz de las Escrituras, sobre todo en este siglo XXI, porque estamos en tiempos ya del arrebatamiento de la iglesia. Cristo regresa por su iglesia para aquellos que han creído en Jesucristo, y los que no han creído entrarán a otro proceso de salvación que se le conoce como un tiempo de juicio, de gran tribulación. Así que estamos conociendo todo ello a través de la enseñanza de las Escrituras, y ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. Es importante analizar ello, porque la iglesia camina en la gracia de Dios, camina en el régimen del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. Y todo el Nuevo Testamento de la Biblia, habla de el trabajo de la iglesia, el desempeño de la iglesia, la tarea de la iglesia. Y todo comienza con la cabeza, que es Cristo, con los 4 evangelios. Conocer de los 4 evangelios es conocer la cabeza del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Nosotros conocemos a Jesucristo y al Padre y al Espíritu Santo a través de los evangelios, 4 evangelios, pero después comienzan las cartas que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Así que toda la historia que está registrada en el Nuevo Testamento se desarrolló precisamente en lo que fue el Imperio Romano en los tiempos del Señor Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, estaba establecido el Imperio Romano, y dentro del Imperio Romano abarcaba lo que hoy es Anatolia. Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo el apóstol Pablo recorrió muchas ciudades de la Anatolia. Así que estamos conociendo acerca de lo que la Biblia ha registrado. Hace mucho tiempo, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, un rey llamado Nabucodonosor tuvo un sueño,
Y en ese sueño hubo una estatua que Dios le reveló acerca de las naciones futuras. Dios le mostró el futuro al rey Nabucodonosor. Pero en esta estatua, la Biblia enseña que terminaba en 2 piernas. 2 piernas con 2 pies. Lógico, es el cuerpo humano. Pierna derecha, pierna izquierda. Un día estuvimos hablando sobre la profecía que tiene que ver con estas 2 piernas o los 2 pies, porque hoy estamos en el tiempo de los pies, el tiempo de la mezcla de naciones. Pero cuando surgió la separación o la profecía que nos habla del pie derecho y del pie izquierdo, cuando vino la división del Imperio Romano. El Imperio Romano era uno hasta que se dividió. El Imperio Romano se dividió entre Oriente y Occidente. Y por eso hoy podemos conocer todo lo que está sucediendo tanto en Asia como en Occidente. Aquí tenemos la línea que divide el oriente del occidente. Eso representan los 2 pies de la imagen que soñó Nabucodonosor. La parte derecha es oriente, es el pie derecho que representa las naciones asiáticas, oriente. Pero debemos saber que es en oriente donde todo se creó. Es el nacimiento de la humanidad, oriente. Y hoy estamos viendo cómo Occidente está atacando a Oriente. Hoy estamos viendo a través de las noticias cómo hay sanciones económicas de Occidente para Oriente, en el caso muy particular Rusia, pero Rusia forma parte de Oriente, Rusia forma parte del continente asiático y Rusia está en la profecía de los últimos tiempos. Hoy en día, por ejemplo, Rusia es una nación de la religión católica ortodoxa. Son cristianos ortodoxos. Ellos creen en la Biblia, creen en los conceptos de la palabra de Dios. Ellos fundamentan mucho los valores de la familia. Así que tenemos a un presidente como el presidente Putin que está defendiendo los valores de la familia. Esto es al tiempo de hoy. Pero debido al conflicto político que hoy está sucediendo, en cualquier momento puede haber un cambio. Un terremoto representa cambio, un sacudimiento representa cambio, un juicio representa cambio. ¿Será que un día cambie el presidente Putin y se convierta en otro personaje? Como lo señala la Biblia en el libro profético de Ezequiel, en el libro profético de Apocalipsis. La Biblia habla de un líder político llamado Gog. ¿Quién es Gog? Será el príncipe de Magog, o sea que será el líder de Rusia, el presidente de Rusia. ¿Será que ya estamos en esos tiempos? Hoy todavía estamos viendo acontecimientos preparativos para lo que viene al futuro. Por eso tenemos que ir a el conocimiento de la profecía, guiados por el Espíritu Santo. No dejemos de estar en comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos va revelando todo lo que hoy está sucediendo y lo que vendrá a futuro. ¿Será que Occidente hoy en día sea el elemento que Dios vaya a usar para levantar a Oriente en los propósitos de los últimos tiempos? Puede ser. La iglesia hoy está en la tierra, la iglesia está enseñando, la iglesia está profetizando, pero mientras esté la iglesia todavía no habrán estos acontecimientos hasta que la iglesia sea levantada. Para poder conocer lo que sucedió en la iglesia tenemos que ir al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios está hablando mucho acerca de la tierra de Anatolia, que hoy es Turquía. Y empezamos primeramente, lo hablaste al principio, con el nacimiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nace en Tarso de Cilicia, esto es en la provincia romana,
Hechos capítulo 21, versículo 39, el apóstol Pablo nace en esta provincia romana. Todo lo que está de rosado es la provincia romana, es el imperio romano, eran los tiempos de Jesucristo, eran los tiempos también del nacimiento de la iglesia cristiana, siglo I, era el tiempo cuando Dios llamó al apóstol Pablo. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Aquí tenemos cómo Dios, porque Dios es el Dios de plan y propósito a través de personas, y Dios estableció el nacimiento del apóstol Pablo para el propósito de llevar el evangelio a las naciones gentiles. Pablo recorrió todo lo que es Anatolia o todo lo que es el Asia Menor, llegando a Europa. En Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 4, allí encontramos cómo en la iglesia de Antioquía, esto es en lo que hoy es Anatolia, el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé. Estamos hablando del Asia, fue en el Asia donde Dios escogió a Pablo y a Bernabé. No es Jerusalén, no tiene que ver con Israel, estamos hablando al norte de Israel. Allí nace la iglesia apostólica, porque desde allí Dios envió al apóstol Pablo a predicar a las naciones gentiles. Tenemos allí 3 mapas que nos hablan del primer viaje misionero de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo y el tercer viaje misionero de Pablo. Y si analizamos este mapa, tiene que ver con Asia, tiene que ver con Europa en el segundo viaje misionero. Podemos leer Hechos 13 del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Todo ello es Anatolia, la Anatolia antigua, que hoy es Turquía, así que Pablo recorrió todo ese territorio. Pero hubo una ciudad donde Pablo se ubicó de una manera especial, porque allí había una potestad demoníaca. Dios ungió a Pablo como nos ha ungido a todos los que somos cristianos para la guerra espiritual. A esto vino Jesucristo, a confrontar los poderes de las tinieblas, y para eso está la iglesia. Y aquí tenemos la enseñanza cómo Pablo confrontó al poder de las tinieblas que dominaba sobre el imperio romano y se ubicaba en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Allí estaba el gran templo de Artemisa de Éfeso, o Diana de los Efesios, también conocida como la reina del cielo. Todo lo que estaba profetizado en Jeremías de la reina del cielo, que dominaba a familias enteras, ahora aquí tenemos la lucha que libró el apóstol Pablo contra toda esta potestad. Así que todo eso está registrado allí en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo llevó el Evangelio no solamente a Asia, sino que también el Espíritu Santo le dijo: tienes que ir a Europa. Sí, de hecho fue allí en Troas también, que es una ciudad que está
en la costa también del mar Egeo, ¿no? Que también forma parte del mar Mediterráneo. Justo en el mar Egeo se puede ver, de Turquía se puede ver a Grecia del otro lado. Sí. Y es allí donde Dios le dio la visión del hombre macedonio que tuvo el apóstol Pablo en visión, donde ese hombre se paró en medio, ¿no? De estas dos, vamos a decir, tierras, ¿no? La tierra que hoy sería Turquía y la tierra de Grecia. Y entonces prácticamente le dijo con la mano, ven a visitarnos. Y es allí donde el apóstol Pablo, porque él quería ir, recorrer todavía el Asia, ¿no? Pero irse a la derecha, pero el ángel o Dios lo estaba enviando a la izquierda, sí, justo donde estaba Europa. Y es así como el apóstol Pablo cambió la ruta, ¿no? Porque obedeció al Espíritu Santo y fue a la iglesia de Filipos, que fue la primera iglesia que vamos a decir se estableció en Grecia, en Europa. Así es el Espíritu Santo quien guió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba muy compenetrado en la predicación en Asia Menor, en Anatolia, y el Espíritu Santo le dijo, tienes que ahora ir a Europa, y pasó al otro lado, y fue así como el Evangelio empezó a extenderse en Grecia. Así conocemos las cartas del apóstol Pablo a los Filipos, a Filipenses, a Corinto, a los Gálatas, sí, a Tesalonicenses. Todo ello está en Grecia, está en Europa. Pero ¿de dónde Dios lo envió? De Asia hacia Europa. Y dice la palabra que el apóstol Pablo dijo, todo lo he cubierto, toda esta región de Ilírico, que va más allá de la región donde está Anatolia, el apóstol Pablo cubrió con el Evangelio. Pero tenemos que precisar la importancia de esta región de Anatolia por algo mucho más importante. Jesucristo escogió esta tierra para hablarle no solamente a la iglesia, sino hablarle a Israel y hablarle a todas las naciones del planeta Tierra de lo que vendría al futuro. Cuando Jesucristo estableció estas profecías, era finales del siglo I. Hoy estamos en el siglo XXI, han pasado 20 siglos. Sí. Y fue allí cuando Jesucristo habló lo que vendría al futuro. Vendría el futuro para la iglesia cristiana, el futuro para Israel y el futuro para todas las naciones gentiles. Es el famoso libro de profecía que se le llama Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue revelado en esa tierra, en una tierra que Dios había determinado desde el principio, y Jesucristo envió estas cartas al apóstol Juan para estas 7 iglesias que estaban ubicadas precisamente en Anatolia, en Asia Menor. Sí, es la parte occidental de Asia Menor. Ahí vemos también la isla, ¿no? donde se escribió, Patmos, que hoy en día es Grecia, donde el apóstol Pablo escribió el Apocalipsis, es lo que Dios le reveló. Y allí están las 7 iglesias que todas están allí en Turquía hoy en día. Y otra cosa también muy interesante de Turquía es que allí estaba también Nicea, donde después en el siglo IV es donde se dio el orden a la Biblia que hoy tenemos también. Sí, ya conocemos la historia reciente de los acontecimientos, pero aquí en esta región de Anatolia, en estas 7 cartas, Jesucristo está hablando el futuro, tanto para la iglesia como para el pueblo de Israel, como para todas las naciones del planeta Tierra. Por eso debemos profundizar en el estudio del Apocalipsis. Así que aquí terminamos esta enseñanza que tiene que ver con la geografía bíblica profética que Dios estableció desde el principio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y hoy Dios nos está hablando por medio de elementos de la naturaleza
y muy fuertes cuando tiene que ver con la tierra. Tenemos que intensificar la oración por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están siendo afectados, y orar para que conozcan a Jesucristo a tiempo. El tiempo se está acabando y necesitamos por eso hablar más de la profecía para estos tiempos. Queremos hacer un llamado a la salvación, amigo, amiga. Tú puedes venir a reconciliarte con Dios. Solamente tienes que decir: Señor Jesús, me arrepiento de todo pecado, te acepto como Señor y Salvador, y en este momento me declaro hijo de Dios. Amén y amén. Amén. Así es como entramos a la salvación. Agradecemos cada llamada, agradecemos a todos los que se conectan con nosotros. Siempre estamos orando por la iglesia en general, oramos por cualquier persona también en general. Dios nos ha puesto para bendecir y estamos bendiciendo a muchas familias. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.